Buenas tardes, grupo de Antiguo Testamento 1. Como es costumbre, retomamos nuestras clases. Vamos a iniciar, como es nuestra costumbre, con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, pues esperamos que sea provechosa con la ayuda del Espíritu Santo esta clase. Nos quedamos la vez pasada, habíamos terminado de ver lo que sería Génesis y Éxodo, y hoy vamos a empezar a ver lo que sería Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el primer libro que nos toca ver en esta ocasión va a ser Levítico, pero como de costumbre vamos a iniciar con un breve recordatorio, unas pequeñas preguntas que nos hacen recordar el tema anterior. Dice aquí, repite en orden y a buena velocidad los nombres y las siglas correspondientes de los libros del Pentateuco. ¿Se acuerdan qué es? Génesis, GN, Éxodo, EX, Levítico, LB pequeña. Dice Números, NM, y Deuteronomio, que es DT. Seguimos. ¿Cuántas partes fundamentales tiene el Génesis y a qué capítulo abarcan? Obviamente mencionando el contenido fundamental de cada parte. Nosotros vamos a dividir aquí esto en 4 partes, que son: primera, orígenes del mundo y de la humanidad, que comprende del capítulo 1 al 11. Historia de Abraham, capítulo 12 al capítulo 25, versículo 18. Historia de Isaac y Jacob, que comprenden del capítulo 25, versículo 19 al capítulo 36. Cuarto, historia de José, capítulo 37 a capítulo 50. Bueno, ahí está comprendido lo que nosotros vimos. ¿Cuál es el contenido fundamental del Éxodo? 3 partes: la liberación de Egipto, la marcha en el desierto y la alianza en el Sinaí. Ahí es donde reciben el decálogo. ¿Sí? En la liberación de Egipto comprende del capítulo 1 al 15-21. La segunda parte es marcha por el desierto, que comprende del capítulo 15, versículo 22 al capítulo 18. Tercero, la alianza en el Sinaí, que comprende del capítulo 19 al capítulo 40. Última pregunta: ¿cuáles son los documentos fundamentales de la alianza del Sinaí? Pues el decálogo, ¿verdad? Que aunque ahora nosotros por cuestiones de catequesis lo tenemos en 10 mandamientos, cuando ahí pues aparece como en 20 y tantos o algo así. Pero nosotros nos apegamos a lo que dice ahora nuestro catecismo y lo consideramos el decálogo. Su nombre nos está diciendo 10 mandamientos básicamente, ¿sí? Bueno, pues entonces ahora ya entramos de lleno a lo que sería el capítulo o nuestro tema cuarto, en donde vamos a ver lo que es Levítico, Números y Deuteronomio. Si ustedes se dieron cuenta, en el objetivo de la clase anterior, a ver, aquí lo tenemos, dice aquí, el objetivo es para mejorar nuestra lectura, comprensión y para crecer en nuestra fe. Bueno, pues en este caso, obviamente en todos casos hablamos de que es no solamente aprender las cosas, entenderlas, sino hay que vivirlas. Y al vivirlas damos testimonio. En este caso, por ejemplo, dice, en este tema dice, el objetivo es aumentar nuestra fe y dar testimonio, pero ahora de servicio. Así como en los anteriores fue agrandar nuestra fe, aquí tenemos que agrandar nuestro servicio, nuestro deseo de servir
al prójimo. Obviamente servimos primero a Dios, pero nosotros lo vamos a tratar de ir encaminando. Primero el servicio es a Dios, el amor a Dios y después al prójimo, ¿sí? Pero recordemos, como decimos, no podemos mostrar que amamos a Dios, que no vemos, si a quienes sí vemos que son nuestros prójimos, no los amamos y no testimoniamos que verdaderamente los amamos. Bueno, entonces ya partiendo de esto, vamos a ver, si nos vamos a nuestro libro, en la página 64, ustedes van a encontrar ahí que está una actividad que nos dice dividida en 5 equipos. A lo mejor ustedes podrían decir que por qué nos abocamos, o en este caso yo estoy siempre haciendo hincapié en que hay que hacer las actividades, porque realmente, independientemente de que en el desarrollo del tema vamos aprendiendo de qué se trata, también es importante porque en la actividad estamos aprendiendo eso mismo, pero de manera práctica. Y yo creo que a veces se nos queda mucho más cuando vemos las cosas de manera práctica que si nos vamos a la cuestión teórica, nada más a leer, a comprender lo que dice el libro, pues sí, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y estamos hablando de que en todas nuestras clases lo que estamos buscando es dar testimonio, o sea, es lo que aprendemos, llevarlo a la práctica, eso es dar testimonio. En este caso también nosotros vamos a aprender más con la práctica, con las actividades, que muchas veces con lo que nos dice el aspecto teórico. Y estas actividades, pues como que yo siento que desarrollan 2 cosas más importantes. Una, que nos obligamos para poder contestar o para desarrollar estas actividades, nos obligamos a leer las Sagradas Escrituras. Y 2, de manera práctica vamos aplicando lo que luego vamos entendiendo al leer el resto del tema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, aquí nos dice, en el equipo 1, vamos a ver, si se fijan, está tan bien estructurado que aquí nos dice que en el equipo 1 vamos a analizar todo lo que es Levítico. En el equipo 2 vamos a analizar números. Y en el equipo 3, 4 y 5 vamos a analizar Deuteronomio. Entonces ahorita nos vamos a abocar a lo que es Levítico. Antes que nada quiero hacerles una breve introducción de qué trata el libro de Levítico y ya luego pues ya nos vamos al desarrollo de la actividad. Yo aquí saqué un pequeño resumen donde nos dice, este libro fue escrito por sacerdotes levitas, de ahí viene el nombre de Levítico, ¿verdad? Porque está hecho por sacerdotes levitas. En el año 722 antes de Cristo. Ya recordemos que siempre son fechas aproximadas. Por descendientes de la tribu de Leví, establecida como pueblo sacerdotal desde que llegaron a la tierra prometida. Se piensa que desde que llegaron a la tierra prometida, se piensa que se complementó y se compuso, este libro se compuso al regreso del destierro de Babilonia y que formará parte posteriormente del núcleo del Deuteronomio. Después de la caída de Samaria, o sea, ¿se recuerdan que ustedes que después de que primero hubo la división de los reinos, se queda Judea, o los judíos más bien, se quedan, el pueblo de Israel, los israelitas se quedan con la parte de Jerusalén en el sur y en la parte del norte se van la mayoría de las tribus, se van y ponen su capital en lo que sería Samaria. Dice, en el año 722, algunos levitas se refugian en Jerusalén y se llevan con ellos unas leyes, las organizan y las complementan, pero en el reinado de Manasés, este libro quedó en el olvido, pero depositado en el templo, mismo que es recuperado en el año 622 a.C. y Josías lo convierte en el fundamento de su gran reforma política y religiosa y pasa a formar parte del Pentateuco en el año 400 a.C. aproximadamente. O sea que después de que se escribió,
300 años, aproximadamente 300 años después, es cuando pasa a formar parte del Pentateuco, parte de los libros que componen la Torá, ¿verdad? Entonces dice, el pueblo de Israel reflexiona que las desgracias vividas eran consecuencia de haber descuidado los preceptos de Yahvé, y en especial el culto, y al haber faltado a las prescripciones de la alianza, entonces lo más importante es primero recordar las normas de culto. Algunas normas ya son muy remotas, pero muchas son agregadas por los sacerdotes buscando perfeccionar el culto, aunque todas se las atribuyen a Moisés para darle una autoridad indiscutible. ¿Se recuerdan que habíamos comentado en algún momento cuando vimos Nuevo Testamento que la mayoría de los escritos a veces si los escribía a alguna persona que no era muy conocida, entonces se los atribuían o se los dedicaban a alguna persona que fuera más conocida para que de esta manera se le diera una mayor credibilidad, una mayor, o sea, sí es la credibilidad, o sea, que todos estuvieran conscientes de que eran verdades ciertas, dictadas por Dios en este caso, sí se las atribuían a alguien ya más conocido. En este caso, por ejemplo, por eso se le atribuye este escrito a Moisés, aun cuando, pues por las fechas que estamos mirando de cuándo fue escrito, pues es obvio que no lo escribió Moisés y por eso nos dice aquí, seguramente fueron sacerdotes levitas los que hicieron estos escritos. Pero como quiera que sea, nosotros los consideramos como inspirados por el Espíritu Santo y dada la antigüedad pasan a formar parte del Antiguo Testamento del Pentateuco. Luego aquí dice, todas estas prescripciones buscan regular las relaciones entre el pueblo mismo con los demás pueblos, pero en especial tratan de hacer ver la visión y la actitud que deben de guardar ante Yahvé Dios. Estas leyes también generan unión entre el pueblo y les da sentido de identidad. O sea, como son ellos el pueblo, el grupo de personas que empieza a dar cumplimiento a todas estas normativas, a todos estos cultos, rituales, todo lo que ellos hacen, eso les va haciendo ver que quienes no practican esto es porque no son parte del pueblo elegido. Y ellos, eso les va a dar un sentido de identidad. O sea, así como nosotros los mexicanos practicamos determinadas fiestas y con determinados aspectos de costumbres y demás, que eso es lo que nos da la identidad como mexicanos, así también a ellos les da como identidad de ser israelitas, de ser el pueblo elegido de Dios, el cumplimiento de todas estas cosas que los demás pueblos no tienen y que no cumplen. Dice, porque es un código conocido de alguna manera por todos y que además está autorizado por los responsables de la vida religiosa, que en este caso son los sacerdotes. Dice, la primera ley, que es el código de la alianza, o sea, ¿por qué nos dicen acá? ¿Por qué le dan el nombre a veces a esta parte del Levítico y al Deuteronomio como la segunda ley? ¿Por qué los determinan? Porque queremos pensar que la primera ley es la que está dada en el Éxodo con el Decálogo. Entonces, en la segunda ley, que está formada por Deuteronomio y Levítico, hay muchísimas más leyes, ¿verdad? Entonces, por eso a esto lo determinan como que es la segunda ley. Bueno, en Levíticos del 1 al 16, acá ya, ahora sí ya, teniendo una idea de qué cosa es el Levítico, sí, vamos ahora a empezar a contestar nuestra actividad. Aquí nos dicen, equipo 1, dice las citas bíblicas, ve Levítico capítulos del 1 al 16, pero me dice solo encabezados. Entonces yo les voy a leer los encabezados para que podamos contestar la pregunta que luego nos dice, ¿de qué se trata? Haz una exposición sintética. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. ¿Cuáles son los encabezados de Levítico capítulos del 1 al 16?
Bueno, aquí nos dice, el capítulo 1 habla de los holocaustos, capítulo 2 la oblación, o sea, la ofrenda, 3 el sacrificio de comunión, 4 el sacrificio por el pecado. El sacrificio por el pecado tiene subdivisiones o incisos, que son o sea, hay pecados, hay un tipo de sacrificios para los pecados del sumo sacerdote, para los pecados de la asamblea de Israel es otro tipo de sacrificio. El pecado de un jefe, otro sacrificio. El pecado de un hombre del pueblo. O sea, vean como el ritual o lo que se busca, lo que se pide, varía un poco el ritual del sacrificio porque los pecados no se consideran de misma gravedad si son del pueblo, por ejemplo, si es un hombre del pueblo, que si es un pecado cometido por un sumo sacerdote. Entonces eso es lo que le va dando ciertos pequeños cambios al ritual o en este caso es el ritual del sacrificio por esos pecados. El capítulo 5, casos particulares de sacrificio por el pecado, o sea, hay unos pecados o sea, sacrificios que se deben de celebrar de manera muy específica porque los pecados pues tienen sus particularidades. Dice, sacrificio por el pecado del hombre del pueblo, que es continuación del inciso anterior. Dice, luego viene, ahora, una cosa es el sacrificio pidiendo el perdón por el pecado y luego viene el sacrificio pidiendo la reparación del pecado. Es como si nosotros dijéramos ahora, bueno, yo voy, me confieso, me dan una penitencia, que en este caso la penitencia sería como aquí lo que dice el sacrificio por el pecado, ¿sí? Pero luego dice aquí el sacrificio por reparación, que es lo que nosotros regularmente olvidamos, es el reparar la falta, ¿sí? Entonces aquí ellos tenían establecido un sacrificio para reparar el pecado, o sea, ya te hice un sacrificio para que me perdones, ahora te hago un sacrificio para reparar la falta tan grande que cometí, aunque ya me perdonaste, ¿sí? Dice, ahora esos sacrificios de reparación podían ser el sacerdocio y los sacrificios, el holocausto, o sea, son los subtemas. El holocausto, o sea, cómo van a poner el altar y todo, cómo van a hacer la ofrenda, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Ahora, para estos sacrificios, como recuerden que siempre ellos hacían el hecho de ofrecer animalitos en sacrificio, ahí ya entraban los derechos de los sacerdotes, el sacrificio de comunión, el sacrificio en alabanza, el sacrificio votivo o espontáneo. O sea que de esos sacrificios, una parte le correspondía, o sea, después de esa carne de la que habían sacrificado, de los animalitos sacrificados, una parte le correspondía a los sacerdotes, otra parte se quemaba ahí en alabanza, y variaban dependiendo si era un sacrificio de alabanza o si era un sacrificio espontáneo. O sea, nada más le quiero dar gracias por algo, ¿sí? Bueno, entonces eso regulaba las formas, los rituales. Luego dice normas generales, porción de los sacerdotes y la conclusión. O sea, aquí ya nos está especificando qué parte o en qué circunstancias se podían quedar los sacerdotes con una parte de esas ofrendas. Luego abajo en el capítulo 8 nos dice ritos de la ordenación. Ahora bien, nos va a hablar de todo lo que se necesitaba para que alguien pudiera ser investido como sacerdotes. Dice, ¿qué quiere decir? Los sacerdotes inauguran su ministerio, capítulo 9, capítulo 10, reglas complementarias. Dice, aquí es donde, fíjense que, por ejemplo, no cualquiera podía ser sacerdote, porque entre las reglas más conocidas era que una persona, alguien que quisiera ser sacerdote, aunque reuniera todas las demás características, si tenía alguna imperfección física, no podía ser sacerdote. Por eso cuando cuando cae el templo de Jerusalén, o sea, más bien cuando va a ser invadido por los romanos, poco antes,
uno de los sobrinos del sumo sacerdote llega y le corta las orejas al sumo sacerdote para que ya no pueda ejercer su oficio de sacerdocio porque ya está mutilado y entonces ya tenía una imperfección física, ¿verdad? Entonces ya vieron cómo el por qué se van dando las cosas. Dice levantamiento de los cadáveres, o sea, había una normativa porque recuerden que tocar un cadáver era signo de impureza. Entonces, había una reglamentación para poder levantar los cadáveres. Normas de duelo por los sacerdotes, para los sacerdotes, o sea, cómo tenían que mostrar el duelo los sacerdotes. La prohibición de bebidas alcohólicas, o sea, podían tomarse a lo mejor algo de vino o algo, pero solamente en determinadas circunstancias, ¿sí? La porción de los sacerdotes en las ofrendas vuelve a hacer hincapié en la parte que les toca y las circunstancias en que pueden quedársela. Norma particular acerca del sacrificio por el pecado. La tercera parte del Levítico nos va a hablar sobre las reglas referentes a la pureza y la impureza, que es lo que les acababa de comentar. Solamente que ellos, una de reglas, ¿no? Sobre los animales puros e impuros en el capítulo 11. De esos animales puros e impuros los clasificaban como animales terrestres, animales acuáticos, las aves, los insectos alados, el contacto con los animales impuros. De ahí que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se recuerdan que uno de los animales más impuros eran los puercos, los cerditos o los chanchitos, ¿no? Dice, luego nos habla de los bichos terrestres, otras normas sobre los contactos de impureza, consideraciones doctrinales, conclusión, etc. Capítulo 12, purificación de una parturienta. Y ya luego venía la lepra humana. ¿Se acuerdan que por qué hablamos de que la Virgen se tuvo que presentar hasta los 40 días? Porque aquí es donde está determinado hasta cuándo se podía presentar la mujer al templo si había tenido un hijo varón y hasta cuándo se podía presentar si había tenido un bebé niña, una bebita, ¿verdad? O si había tenido una niña, se tenía que tardar más tiempo en purificarse. Entonces esto nos habla de por qué se habla de la presentación de la Virgen, porque durante 40 días ella no se podía presentar al templo porque después una mujer de parir un hijo quedaba impura por el sangrado constante. Y aquí, como vamos a ver más adelante, la sangre es una de las cosas que ellos consideraban de mayor impureza. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que en la sangre estaba el asiento de la vida. Entonces, por eso no podían ellos comer sangre de ningún tipo, de ningún animal, porque lo consideraban que estaban ellos comiéndose la vida, por así decirlo, y ellos no tenían derecho a ello, ¿no? Solo Dios, la sangre solo le pertenecía a Dios porque la vida era la que daba Dios y entonces Él es el único que podía tener derecho a la sangre. Por eso en las ofrendas, en los cultos, en los rituales de los sacerdotes, era siempre degollar al animalito, tomar la sangre y eso era lo que ellos ofrendaban, ¿sí? O sea, le ofrendaban la vida de ese animalito, ¿sí? Y en compensación por los pecados o porque le daban gracias, en fin, ya vimos que hay una serie de conceptos para los rituales. Luego dice aquí, capítulo 13, la lepra humana. ¿Se acuerdan de que en el Nuevo Testamento cómo se habla de las múltiples curaciones que hace Jesús a los leprosos, ¿verdad? Porque era una de las enfermedades que más se consideraban pues malas, o sea, porque para ellos recordemos que todo lo que era una enfermedad, cualquiera que fuese, era consecuencia de un pecado. Entonces, por esa razón, la lepra, que era una enfermedad incurable que las llevaba a la muerte, que los apartaba porque era terriblemente contagiosa, para ellos decía que los volvía impuros terriblemente, ¿no? Entonces, por eso alejaban a los leprosos a lugares específicos donde ellos podían vivir. Entonces, aquí dentro de la lepra humana está como subtemas lo que es
tumor, erupciones y manchas, o sea que había una serie de proceso que había que seguir cuando les aparecían las manchitas, de qué color eran, cómo eran, tenían que ir a revisiones para ir mirando cada determinado tiempo el sacerdote que determinaba si había sido alguna erupción cualquiera o era la lepra y entonces ya los desechaban, en fin. Lepra crónica, el divieso, la quemadura, afecciones del cuero cabelludo, o sea, lo que ahora conocemos como tiña o enfermedades en el cuero cabelludo, eczema, o sea, como bombitas, así irritaciones que se hacen en la piel, calvicie, hasta la calvicie, o sea, una cosa es que perdieran el cabello porque era propio de la edad y otra cosa es que perdieran el cabello porque tuvieran alguna infección en la piel. Entonces, todo eso tenía que estar revisado y regulado por los sacerdotes. Normas de vida para el leproso y la lepra de los... Fíjense, norma de vida para el leproso. Entonces ya estamos hablando de lo que era enfermedad a la persona, pero había algo más que decían, la lepra de los vestidos. O sea, consideraban también todo el ritual que tenían que hacer, si quemaban los vestidos o si nada más los tenían guardados, los lavaban con cierto ritual y los dejaban ahí guardados y que si se ponían verdes y no cambiaban de color, bla, bla, bla. Entonces determinaban si el vestido también estaba contaminado por la lepra o no. Entonces dice la purificación del leproso. Bueno, ahora ya vimos cuando la persona se había enfermado. Como ellos, pues en esas épocas había enfermedades que se podían parecer mucho a la lepra. Entonces ellos podían haber dicho, tenía lepra, pero se curó. En realidad la lepra no era curativa, pero no es curable, pero en el caso de ellos, si había sido una infección de la piel muy similar a la lepra, como luego se curaba, entonces ellos decían, tuvo lepra, se curó y tiene que ir a hacer un sacrificio de purificación. Dice entonces, la lepra de las casas, si en una casa había vivido una persona en esas circunstancias, consideraban que también la casa estaba enferma de lepra y también se tenía que hacer un ritual para la purificación de esa casa. Luego nos habla el capítulo 15 de las impurezas sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Y luego finalmente dice el gran día de la expiación. O sea, ya después de que nos hablaron de todo lo que se consideraba como consecuencia del pecado, como un castigo divino, por así decirlo, venía para todos los que lograban salir adelante el gran día de la expiación. ¿Sí? El pedir perdón, el hacer ofrendas por ese perdón y pues darle gracias a Dios de alguna manera por haber logrado haber sido purificados. Bueno, pues entonces con eso ya leímos los títulos que aquí nos está diciendo en la pregunta 1. ¿De qué se trata? Dice, haz una exposición sintética. Bueno, pues aquí dice, yo les hago una respuesta muy breve. Dice, nos habla de los rituales y sacrificios para purificación de diferentes faltas, tanto para sacerdotes como para gentes del pueblo. Hay normas y reglas que determinan la pureza e impureza en animales que pueden o no pueden comerse y cómo deben vivir los leprosos. ¿Y ya? Total, que en esto que les acabo de decir se resume todo lo que leímos, todos los títulos de los capítulos, ¿verdad? Dice Levítico 16, luego aquí nos dice, se fijan que ustedes en su libro que nos va dando qué capítulos vamos tomando dentro del libro de Levíticos para que podamos contestar las preguntas que están del lado derecho. Entonces aquí nos dice, de Levítico 16 vamos a contestar 4 preguntas. Primera pregunta, ¿de qué trata Levítico 16? Entonces, si nos vamos aquí a Levítico 16, nos dice acá el gran día de la expiación. ¿Se acuerdan que les acabo de leer ahorita? Que el capítulo 16 nos habla del gran día de la expiación o el día del perdón. Entonces acá nos dice,
Primera pregunta. ¿Qué género literario y tradición encuentras? El género es de mandato, ¿sí? Porque les dice, este día lo vas a celebrar. Vamos a ver, capítulo 16 de Levítico. Les voy a leer solo un pedacito. Dice, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio, que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Aarón solo podrá entrar en el santuario a condición de que traiga un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Y así nos va dando, como que es muy detallista, ¿verdad? Hasta nos dice de qué tiene que ser la tela, no nada más la tela de encima, sino la interna, etcétera. Muy detallista este relato. Entonces nos dice, y así nos va diciendo de cómo tiene que hacer. Dice, Aarón ofrecerá un novillo, otro pedacito. Después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo e introducirá su sangre detrás del velo. Otro pedacito. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo. Y así te va diciendo todo. Entonces, todo esto, ¿de qué nos está hablando? De mandatos, de reglas, de leyes, disposiciones que está dando Yahvé a Moisés y a Aarón para el ritual en determinados días, que en este caso es el día de la expiación, porque están hablando, fíjense que aquí cuando dice que suelte el macho cabrío para Azazel, es porque dice que tiene que meter 2 animalitos para el sacrificio. Uno se va a quedar, que es el que le van a ofrecer a Yahvé, y el otro es el que en su concepción de ellos era, en él se metían todos los pecados del pueblo, y ese lo iban a botar al desierto, para que en su manera de pensar o en lo que ellos creían es que en ese animal se iban todos los pecados del pueblo y se lo daban al demonio, porque él se consideraba que vivía en el desierto. Entonces allá se iba. Azazel es el demonio, el malo. Entonces por eso dicen que le mandaban ese cordero, no que le estuvieran ofreciendo sacrificios a él, sino le mandaban el animal con todos los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces era una concepción diferente. Luego dice acá, entonces, ¿cuál es el género? Mandato, porque les está dando órdenes, mandatos, disposiciones. ¿Qué tradición se maneja? La tradición sacerdotal, porque todo está en base a los rituales que tienen que desarrollar los sacerdotes. Y se acuerdan que dijimos que una de las características de los sacerdotes es que no son buenos narradores y son muy, ponen como parte prioritaria, como intermediario, o sea, como lo más importante intermediario entre Dios y el hombre, no son ni siquiera los profetas, sino son los sacerdotes. Esa es otra de las características de la tradición sacerdotal. Y en todo esto está, en todo el libro de Levítico, están los sacerdotes como intermediarios, porque son los levitas, los sacerdotes, el pueblo, la tribu sacerdotal. Entonces, la tradición es sacerdotal. Aquí les quiero hacer un comentario. Fíjense que estaba revisando las hojas que vienen en nuestro libro, de la página 40 a la 51, y ahí nos está poniendo varios versículos y nos dice a qué tradición corresponden. Pero fíjense que no estoy muy de acuerdo con ellos. Bueno, yo no soy una persona erudita en este asunto, ¿verdad? Pero los mismos textos luego nos van diciendo a qué tradición pertenecen
Y luego resulta que yo me voy acá y encuentro que están en otra tradición. Entonces, a mí lo que me queda claro es que, como nos dijo en una parte de las clases anteriores, que decía que están tan mezcladas las tradiciones que ya es muy difícil que nosotros podamos identificar a qué tradición corresponden. Pues solamente como que los grandes estudiosos de este asunto son los que puedan determinar qué sea, pero nosotros vamos a pegarnos un poquito a lo que hemos entendido y que aquí claramente a mí me dice que es tradición sacerdotal, ¿sí? Luego finalmente nos dice, la siguiente pregunta dice, ¿qué relaciones se pueden establecer con el Nuevo Testamento? Es la pregunta 2, según Levítico 16. Dice, con la actividad sacerdotal, dice, con la de la víctima que se lleva los pecados. O sea, en este caso, por ejemplo, ¿quién purificó? O sea, si con el animalito que mandan al desierto consideraban que con eso se perdonaban, se borraban los pecados. En este caso, ¿quién borró nuestros pecados en el Nuevo Testamento? Pues es Cristo resucitado, ¿verdad? Con su pasión, muerte y resurrección, Él redime al hombre. Entonces, Él es la víctima por la que son limpios, son lavados nuestros pecados. Dice, con la purificación del pecado por medio de la sangre del sacrificio, porque ellos ofrecían al animalito que se quedaba, que le ofrecían a Dios como oblación, pidiendo el perdón. Nosotros alcanzamos el perdón, ¿por qué? Por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces ya vieron cómo va habiendo un paralelismo, una analogía entre lo que ellos creían y lo que hacían en los sacrificios en el Antiguo Testamento y los que nosotros celebramos hoy en el sacramento eucarístico, ¿verdad? Y luego dice, yo puse con la purificación del pecado por medio de la sangre del sacrificio, sangre de la víctima que es Jesús. Bueno, este es mi comentario en relación al sacrificio del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Pregunta 3 de este bloqueo, que vendría siendo pregunta 4. Los invito a que enumeren las preguntas por equipo. Del 1, en el equipo 1 serían 12 preguntas. Entonces, en este caso, yo estaría contestando la pregunta 4, que dice, ¿con qué libros del Nuevo Testamento? Y dice, bueno, entonces ya me está preguntando de dónde estoy sacando yo, en qué versículos o en qué cita del Nuevo Testamento estoy hablando, está muy relacionada con Levítico 16. Entonces yo le pongo los evangelios en su perícopa de la última cena y la carta a los hebreos. ¿Por qué de la última cena? En los evangelios, cada que me hablan de la última cena, cuando Jesús instaura el sacramento del sacerdocio, ¿sí? Ahí instaura el sacramento del sacerdocio. Entonces ya se está correlacionando con el sacerdocio del Antiguo Testamento, del cual me está hablando Levíticos 16, ¿sí? Y luego nos dicen, carta a los hebreos, toda la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque en la carta a los hebreos estamos hablando de específicamente, toda la carta a los hebreos habla del sacerdocio eterno de Jesucristo, pero específicamente, en mi opinión, el capítulo 7, donde hace hasta una semejanza, donde nos dice al estilo de Melquisedec, ofrece su sangre como antiguamente en el ritual se ofrecía la sangre de la víctima. Jesús es víctima, o sea, es la víctima que se ofrece en sacrificio por nuestras faltas. Entonces, todo esto está como que muy específico en la carta a los hebreos. En mi opinión, esto es lo que se compara con el Levítico 16. Luego dicen, pregunta 5, ¿qué es el Yom Kippur? ¿Sí?
Bueno, Yom Kippur dice, es también conocido como el día del perdón, o como aquí en Levítico nos dice, el día de la expiación. Como lo da como mandato Yahvé, entonces ellos lo vienen celebrando continuamente y en la lengua de ellos se le conoce como la festividad del Yom Kippur, que es el día del perdón. Dice, es el día más sagrado para los judíos porque es el día de la expiación y del arrepentimiento, pero de corazón, o sea, de un arrepentimiento sincero. Celebran con ayuno, la oración, la abstención de los placeres físicos, la abstención del trabajo, etc. Se celebra 10 días después del Año Nuevo Judío, que para nosotros estaría cayendo más o menos por estas fechas, septiembre, octubre, dependiendo de cómo contemos el año, ¿sí? Bueno, pues entonces eso es lo que se celebra en el Yom Kippur. Dice, fíjense que aquí viene a comentario, les hago un comentario. Fíjense que, por ejemplo, nosotros cuando llega el día de Pentecostés, que leemos en los evangelios esa perícopa de cómo llega el Espíritu Santo, dice, estando María reunida con los apóstoles ahí en el cenáculo, porque estaban allí escondidos. Dice, oyeron un ruido como un aire, y llegó el Espíritu Santo y como en lenguas de fuego se depositó en cada uno. Y uno pensaría de decir, bueno, pues estaban allí escondidos, platicando, lo que sea, y de repente, pum, llegó el Espíritu Santo. Fíjense que no. O sea, ellos acostumbraban, ese día, ellos como buenos judíos, ellos celebraban, ellos hacían todas las celebraciones religiosas, ellos ¿cómo las celebraban? Las celebraban manteniéndose en oración toda la noche, ¿sí? Las celebraban habiendo hecho ayuno. Antes de ese tiempo de oración, ellos ayunaban, ¿sí? Ellos se abstenían de placeres físicos, o sea, no bebían, si eran casados, no mantenían relaciones, no tocaban a la mujer, porque eso era motivo de caer en impureza también, cuando eran días de guardar, ¿sí? Abstención del trabajo, no trabajaban. Y no solamente no trabajaban ellos, ¿se acuerdan que dentro de los mandamientos nos dice, ese día lo guardarás tú, tu esclavo, tu esclava, el extranjero que está en tu casa? O sea, todo se tenía que guardar. Bueno, pues entonces ellos guardaban todo esto, lo cual nos dice que habiendo llegado el día que llegó el Espíritu Santo, ellos habían hecho oración, ayuno y todo lo demás, abstención de placeres y demás, para poder estar bien preparados para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Y es algo muy triste que nosotros ya perdimos todas esas cosas, porque ya nosotros esperamos el día de Pentecostés y pensamos que con haber ido a misa, con haber a lo mejor pues accedido al sacramento de la comunión, como que el Espíritu Santo llega a nosotros. No, tenemos que hacer mucha oración, tenemos que hacer sacrificio. El ayuno es un sacrificio que se hace por amor a Dios, ¿sí? Para estar bien defendidos contra, ahora fuertes, más bien fuertes para resistir el pecado. Y estando en ese grado de, pues yo creo que la pureza que más logramos alcanzar es cuando podemos recibir un poquito del Espíritu Santo, ¿sí? Porque si no, pues podemos pasarnos toda nuestra vida sin haber recibido al Espíritu Santo porque no estamos preparados para ello, ¿sí? Bueno, entonces sigue. Esa fue la pregunta 5. ¿Qué es el Yom Kippur? Pregunta, luego nos dice, de Levítico 17 al 26, o sea, de Levítico capítulo 17 al 26 dice leer y estudiar. Entonces allí dice, lee solo los encabezados. Ahí vuelve a decir, pregunta 6, más bien es una instrucción.
Lee solo los encabezados. Entonces, otra vez vamos a leer los encabezados. ¿Se acuerdan que en el anterior nada más llegamos hasta el capítulo 16? Ahora nos vamos a leer del 17 al 26. Entonces ahí nos dice, vean, ahí les vuelvo a leer los títulos de los capítulos. ¡Oh! Estamos en el minuto 45. Fíjense que aquí nos vamos a detener porque si no se hace un video muy largo. Ahorita mismo corto este video y luego les mando el otro para que no se les haga pesado. Nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces lo cortamos ahorita y ahorita les grabo la siguiente clase para que avancemos un poquito más.